Saludos, mi amigo y hermano, que Dios te bendiga grandemente. Bienvenido a estudiar la Escritura, la Palabra de Dios, una vez más. Y es para mí un privilegio compartir lo que nos dice la Biblia y lo que el Señor me ha mostrado para mi vida. Quiero en este momento, antes de entrar en la lectura de la Palabra de Dios, en nuestro hermoso libro de Santiago que estamos estudiando, tener un momento de oración. Padre bendito, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú nos has amado con un amor eterno, porque nos has dejado tu palabra que también es eterna, viva y eficaz. Te ruego, Padre, que tú seas usándome para tu gloria en este momento, que sea claro, sencillo, humilde, como también tu bendición grande sea para cada uno de los hermanos y amigos que verán esta predicación. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. En este hermoso día domingo quiero compartirte el tema, la Biblia. Así le llamaba el mensaje para hoy, la Biblia. Y me he basado en el capítulo 1 de Santiago, desde los versículos 22 al 25. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Y dice así la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Impresionante lo que el apóstol nos comparte aquí, y por eso le he llamado la Biblia al mensaje de hoy. La Biblia es un libro vivo, santo, inspirado, perfecto, divino, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia es un libro que en el día de hoy, más que nunca, es un libro actual, que nos enseña y nos ha mostrado por años lo que nosotros estamos viviendo en estos días. Y quiero compartirte en este momento algunas cosas que el Señor me ha mostrado en mi vida para poder compartirte, y quiero que sea una bendición para ti. En primer lugar, recuerda que el tema es la Biblia. En primer lugar, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Puesto que Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la Biblia. Vale decir, vivir la Biblia en nuestra vida. Para ello, nosotros tenemos que entender que, como dice Santiago, pero ser hacedores de la palabra, y la Biblia es la palabra de Dios para vivirla. Vale decir, yo la leo, la entiendo y la aplico a mi vida para vivir conforme a lo que ella dice. Fíjate que en el versículo 22 nuevamente nos dice, pero sed hacedores de la palabra. Vale decir, vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Pablo, el apóstol, nos dice lo siguiente en el libro de Colosenses, en la epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Observa aquí lo que Pablo dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Qué increíble, claro y específico es el apóstol Pablo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que Pablo también nos aconseja lo mismo que Santiago nos está enseñando aquí, que debemos de aplicarla a nuestra vida. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Te preguntarás tú. ¿Por qué la palabra de Dios debe de abundar en nuestras vidas? Qué interesante. Porque nosotros debemos de mirar a la Biblia atentamente. Atentamente. Hoy, hace unas cuantas horas, leyendo la Escritura, me di cuenta de algo y llamé a un hermano de nuestra iglesia que es bien entendido en el hebreo y el griego, hermano Ángel, haciendo una pregunta. Y una pregunta sencilla y humilde, pero entramos en tantos temas y tantas cosas, solo por fijarme atentamente. Como dice el versículo 25, en otro pasaje, para que me puedas entender un poquito. Santiago 1:25, observa. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cómo yo puedo entender la Biblia? No solo hay que conocer el español y saber leerlo, sino también mirar con atención a cada palabra de la Biblia, porque cada palabra de la Biblia es inspirada y además es importante, cada palabra. Es muy interesante aquello. ¿Por qué? Fíjate, en el mismo versículo 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, porque la Biblia es la ley divina perfecta que Dios nos dejó escrita a través de los hombres que Él inspiró y les dictó. Les sopló la Escritura, la palabra de Dios. Es la ley perfecta. Y no solamente eso, es para nosotros, los cristianos, es la ley de la libertad. Qué impresionante aquello. La ley de la libertad. 25. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. El Señor nos ha hecho libres. Y en Cristo somos libres. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes de Galacia, les dice lo siguiente en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Observemos, por favor, Gálatas 5:1. Sed, pues, imitadores de Dios. Perdón, estoy en Efesios. Y es 5:1, perdón. Es Gálatas, aquí está. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo Jesús nos libró del pecado. Por consiguiente, la Escritura debe estar con libertad en nuestras vidas. La Escritura, la Biblia, no solo es para oírla. Hay mucha gente que ha oído de la Biblia nada más y se queda solo con oírla, como dice el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. No tan solo oidores. ¿Por qué no tenemos que ser tan solo oidores? En el mismo 22 está la respuesta. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque es fácil olvidar lo que hemos oído. Muchas veces a nosotros nos cuesta retener tanta cosa que oímos.
a diario, en cada momento, y especialmente la Escritura, que siempre viene el diablo y quiere quitar lo que Dios nos ha dado. Al contrario, la Biblia dice sino que debemos ser hacedores de la palabra. No solamente lo dice en el versículo 22, sino también en el 25. Observemos el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Qué interesante. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Así que tenemos que leer la Biblia, entenderla y aplicarla a nuestra vida, vivirla en nuestra vida. ¿Para qué? Para estar siempre perseverando en ella. Perseverando. Capítulo 1, versículo 22. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Veamos la relación que hay entre el versículo 22 y el 25. Santiago vuelve a repetir lo mismo porque sabe que nosotros somos olvidadizos. Sabe que nosotros pronto vamos a olvidar lo que la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña. Por eso aquí dice que tenemos que ser hacedores. Y yo le he cambiado para perseverar en ella, para estar constantemente viviendo conforme a lo que ella nos dice. En cuanto a eso, el Señor Jesucristo dijo algo muy interesante en el libro de San Juan, capítulo 5, y en el versículo 39. Observa, Juan capítulo 5, en versículo 39. El Señor Jesucristo, hablando de este tema de la Biblia, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si queremos vivir conforme a la voluntad del Señor Jesucristo, si queremos conocer su vida, saber cómo es Él, debemos de leer la Biblia y aplicarla a nuestra vida, para llegar a ser como un cristiano. Como Pedro dijo, nosotros debemos de seguir las pisadas del Maestro, seguir las pisadas del Señor. El capítulo 119 de Salmos es el mejor ejemplo que encontramos en la Biblia acerca de lo que yo estoy hablando en estos momentos. Y quiero invitarte a ir allá, para que puedas observar cosas interesantes por mirar palabras. En el Salmo capítulo 119, observemos aquí en el párrafo o en la frase, el Salmo 119 dije, de los versículos 9 al 16. Miremos aquí esta porción. Observa. Aquí vamos a leer solo 8 versículos. Y en cada versículo, de algún u otro modo, está incluida la Biblia. Fíjate el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahí se menciona la Biblia. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahí encontramos la Biblia. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dichos bíblicos, dichos divinos. Versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Ahí encontramos la Biblia, estatutos. 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Los juicios. La palabra de Dios. 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios.
también allí en esa palabra se define la Biblia, testimonio, más que de toda riqueza. Versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Mandamientos. Y el versículo 16, me regocijaré en tus estatutos. Allí está la Biblia, en estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Qué impresionante. En cada uno de estos versículos que yo acabo de leer en la Escritura, aparece mencionada la Biblia. Qué interesante es. Nosotros no sabemos abiertamente quién fue el autor del Salmo 119. No se sabe. Pero algo increíble tiene este Salmo 119, porque es el Salmo de la Biblia. En todos los versículos, casi menos 4 de los 176 versículos, no habla de la Biblia. La gran mayoría sí que habla. Este Salmo está dividido en 22 estrofas de 9 versículos cada estrofa, cada párrafo, porque corresponde a cada una de las letras del alfabeto hebreo. Y es muy interesante aquello. Este Salmo 119 es un salmo que se le llama un salmo acróstico. Esto es en el hebreo. Tú puedes mirar una Biblia hebrea y vas a comprobar lo que yo te voy a decir en este momento. En español ni en inglés no resulta, pero en el hebreo sí. Es un salmo acróstico. Y todas las primer palabras de cada versículo de la estrofa de los 8 versículos comienza con la letra que está indicada arriba. Por ejemplo, en mi Biblia, arriba, el Salmo 119, dice Aleph, que es la primera letra hebrea, Aleph. La segunda, sobre el versículo 9, Bet. La tercera, encontramos Shi. La cuarta, Bau. La quinta, Chet. Y así la cuarta, Dalet. La quinta, Hi. Y es muy interesante ver esto en la Escritura. Y esto nos ayuda a entender a nosotros cómo está compuesto este salmo. Tan interesante. Yo lo encontré impresionante. He mirado mucho este salmo, pero ayer dándole vuelta en mi mente, pues mirando en este salmo, me di cuenta que este salmista destaca la Biblia en cada primer versículo de cada una de las 22 estrofas. Destaca la Biblia. Menos uno. Y es el Salmo 119, versículo 121, que corresponde a la letra Ajim, que ahí no se menciona la escritura, la palabra de Dios. En el Salmo 121, versículo 121, perdón, Salmo 119, sí, versículo 121, dice, juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Ese es el único párrafo en que el primer versículo no aparece la Biblia, pero sí aparece en el final, en el último, que es el 128. Por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. La Biblia está metida casi en cada versículo de estos. El Salmo está compuesto por 176 versículos y casi solo 4 no mencionan
la Escritura. Me llamó poderosamente la atención eso. Así que, por otro lado, pero el oidor de la Escritura y no hacedor de ella. Lastimosamente, ese tipo de personas son las que abundan en las iglesias. Vayamos por favor al versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Solo oye, nada más. No le interesa más. La encuentra linda en el templo, ay, qué linda la predicación, qué linda la palabra, y luego se va y se olvida. ¿Qué ocurre allí? Una persona que solo oye la Escritura y no la vive, está expuesta a pecar, a caer en el pecado. En el libro de Santiago, ya que estamos allí, en el capítulo 4, observemos el versículo 17. Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno, ya sabemos que es lo bueno, oír la palabra de Dios, mirarla y vivirla, y no lo hace, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pecamos si no estamos viviendo, si no creemos y aplicamos a nuestra vida la Escritura, la palabra de Dios. ¿Qué pasará con un creyente así? Un creyente así será igual que el pueblo hebreo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, esta cita está puesta casi 3 veces en la Escritura. Pero vamos a Hechos, capítulo 28, y en el versículo 26. Hechos 28, 26. Observemos. Dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan. El único que se interesa mucho en que nosotros solo seamos oidores y no hacedores de la palabra de Dios es nuestro enemigo, el diablo. Él no quiere que aprendamos la Escritura. Él no quiere que pasemos tiempo en la Biblia. De hecho, el mejor remedio para poder dormirnos en la noche cuando no nos llega el sueño es ponernos a leer la Biblia. Y al comenzar a leer la Biblia, en un ratito pronto nos quedamos dormidos. Y al otro día amanecemos con la Biblia en el pecho. Porque el diablo no quiere que nosotros estudiemos ni conozcamos la Biblia para que no la vivamos. Y de ese modo no brillemos para el Señor. Y no seamos sus testigos, como Él quiere que sí lo seamos. Por otro lado, para concluir el punto que la Biblia, ese es el tema, es la palabra de Dios, para aquellos que la estudian, la oyen, la miran y la viven, hay una bienaventuranza. Volvamos a nuestro pasaje, Santiago capítulo 1, versículo 25. Observa, Santiago 1, 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hay abiertamente una bienaventuranza sobre aquellos que leemos la Escritura, la palabra de Dios. Así que, la Biblia, ese es el tema.
es la palabra de Dios y la Biblia es como el espejo. La Biblia es como el espejo. Versículo 23. Santiago capítulo 1, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es el semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Muchas veces nosotros nos miramos en el espejo. Yo he estado en 2 países en donde en las casas no hay espejo. En los baños. Ni menos en otros cuartos. No hay espejo. Y un día, hablando con hermano Ángel, yo contando esto, y dice, sí, ¿qué hay que hacer ahí? Entonces, el espejo llega a ser nuestros dedos. Cuando nosotros afeitamos sin un espejo, no podemos tocar con las manos. Ay, aquí me falta un poquito. ¿Se fijan? Y yo he estado un mes entero en una casa en donde en su baño en ninguna parte no hay espejo. Y uno se acostumbra a vivir sin el espejo. Pero es interesante que para entender aquí a Santiago, tenemos que mentalmente trasladarnos a aquella época, de aquel entonces. La Biblia es como el espejo. El espejo es una superficie de cristal cubierta en su cara posterior por una capa de mercurio, en la que se refleja la luz y las imágenes de los objetos que hay delante de él. Eso es un espejo. El espejo es un cuadro de la Biblia. Porque cuando nosotros leemos la Biblia y vamos meditando en ella y consideramos nuestra vida frente a la luz que la Biblia nos da, ella se convierte en un espejo. Y ella nos muestra en dónde estamos mal, cuál es el pecado y cómo podemos mejorar. Así que, con justa razón, Santiago está aquí haciendo una relación del espejo con la ley de Dios, la Biblia, con la palabra de Dios. Así que, la Biblia, sin el Nuevo Testamento, en la época de Santiago no está escribiendo, la Biblia sin el Nuevo Testamento es como un espejo de una lámina de acero inoxidable. No sé si tú te has puesto a mirar en una lámina de acero inoxidable, que se ve una silueta, pero no se ve la nitidez. Hoy en día hay mucha nitidez, por ejemplo, en la pantalla de un celular, a como recién comenzaron los primeros celulares, a los que hay ahora, es algo impresionante. Sobre todo los últimos, que están mucho mejor calidad. Entonces, Pablo, el apóstol, nos comparte también su opinión, muy semejante, pero con un poco más de claridad de lo que Santiago nos habla acerca de la Biblia, comparándola con el espejo. Para ello te invito a ir a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Aquí Pablo, en el capítulo 13, está hablando acerca de las lenguas. Ese es el tema. Capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 de 1 Corintios.
El tema de esos 3 capítulos es las lenguas. Pero es interesante lo que nos enseña Pablo aquí en el capítulo 13, y quiero leer, por favor, que me sigas, desde el versículo 9. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Qué triste, ¿no? Ahora, ¿por qué Pablo dice en parte? Porque él y bueno, todos los demás en aquel entonces tenían solo una parte. ¿Cuál parte, te preguntas tú? El Antiguo Testamento. El Nuevo recién estaba ocurriendo los sucesos. Así que no tenían nada del Nuevo Testamento. Por eso Pablo dice en versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Aquí lo perfecto. Primero tenemos que entender que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra lo perfecto es neutro, según el griego. No se refiere a la venida de Cristo como unos creen, ni se refiere tampoco a la persona de Cristo. Cuando venga lo perfecto, se refiere a la Escritura, la palabra de Dios, la otra parte, el Nuevo Testamento. Entonces, dice el 10, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que se en parte se acabará. 11. Cuando yo era niño, Pablo le hace un recuento a la gente para que piense, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Qué interesante. Más cuando ya fui hombre, cuando ya crecí. Cuando fui hombre, dejé lo que era de mí. Y es así. Eso es lo normal en la vida de cualquier ser humano sensato, normal mentalmente hablando. Ahora vamos al 12. Fíjate. Versículo 12, capítulo 13, versículo 12 de 1 Corintios. Ahora vemos por espejo. Fíjate, como Pablo hace la comparación también, igual que Santiago. Bueno, Santiago, Pablo la hizo primero, tal vez. Ahora vemos por espejo oscuramente. Porque en ese tiempo no tenían los espejos que nosotros tenemos hoy en día. Un vidrio con una película de mercurio al otro lado y vemos nítidamente nosotros, ¿verdad? Ahora vemos por espejo oscuramente. Más entonces, ¿cuándo más entonces? Cuando venga lo perfecto, la Biblia completa. Más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces en el futuro conoceré como fui conocido. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Qué interesante que Pablo también hace una hermosa comparación, un cuadro del espejo con la palabra de Dios. Y muchas veces es así con el ser humano. Nos miramos en el espejo, nos arreglamos y luego olvidamos cómo éramos. Así que, en este tiempo, en el tiempo de Pablo, recién se estaba escribiendo, o recién estaban ocurriendo, mejor dicho, los eventos de la iglesia primitiva para comenzar a escribirlos. Tenemos un ejemplo ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Miramos nosotros la imagen de Cristo, pero no nítido, no perfecta. Nosotros hoy podemos mirar al pasado. Ellos tenían los cuadros de Cristo nada más en el Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos no solo los cuadros del Antiguo Testamento acerca de Cristo, sino la vida completa de Cristo. De hecho, tenemos 4 libros llamados los Evangelios. ¿Por qué Evangelios?
Porque Evangelio es Cristo, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. 4 libros que nos dicen la verdad de la vida de Cristo, que nos revelan con claridad y precisión la vida de Cristo. Entonces, la Biblia, al igual que un espejo, nos revela quiénes somos. Muy fácil. La Biblia nos revela y nos ayuda en dónde tenemos que mejorar. ¿Verdad? El espejo va mirando, qué sé yo, las arrugas y tanta cosa que vamos viendo, y el hombre se arregla un poco. La Biblia igual nos dice dónde está lo malo para poder mejorarlo. El consejo bíblico es entonces estudiar la Biblia para poder conocerla y vivirla para poder enseñarla. Ese es el consejo bíblico abiertamente que encontramos en la Biblia. Y para concluir, conclusión, la Biblia, mi hermano, es pura, es un libro puro. Para ello vamos a ir al Salmo 119, el Salmo de la Biblia. Salmo capítulo 119, por favor, en tu Biblia. Y en el versículo 140. Salmo 119, versículo 140. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Qué interesante. Otra más. La Biblia es luz. Vamos al capítulo 119 nuevamente, en el versículo 105, que es el más conocido de este salmo. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La Biblia, además, es verdad. La Biblia es verdad. Versículo 160. Observemos, Salmo 119, versículo 160. Fíjate, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Y uno más que te quiero mostrar, que la Biblia hace entender para el hombre sencillo. Salmo 119, versículo 130. Observa. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Vale decir, para poder entender la Biblia, no es necesario ir a un seminario bíblico, un instituto bíblico, una universidad, saber griego ni saber hebreo. Solo el hombre necesita aprender a leer, saber leer y escribir, nada más. Saber español. Si sabe leer, va a entenderla. No importa la educación que tenga. A la Biblia hay que ir con humildad y sencillez. Y ella nos va a enseñar lo que Dios tiene guardado para cada uno de nosotros en sus páginas. Así que es simple. Nosotros tenemos que buscar la Biblia y entenderla para poder saber lo que ella dice. La Biblia. De eso nos habló hoy nuestro amado hermano Santiago. Que Dios te bendiga y te guarde. Oremos, por favor. Gracias, Padre, por la sencillez en que Santiago nos enseña tu voluntad. Cómo él le escribía a todos sus compatriotas que estaban saliendo de Israel, poniendo una base sólida y fuerte, estable en su vida, como lo es la Biblia. Te pido que tú bendigas a cada amigo y hermano que está viendo tu mensaje y pueda también entender
lo que es la Biblia para poder aplicarla a su vida. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por compartir con nosotros y espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida, como también lo ha sido para mí. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en la semana entrante. Muchas gracias por tu atención.